Continuamos, esto es América. Hay muchos asuntos que mencionar con nuestro siguiente invitado. Va a ser muy interesante esta entrevista. Nos conectamos de inmediato con Antonio de la Cruz. Él es analista político, es economista y dirige el Centro de Estudios de Inter-American Trends. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un día en el que la comunidad internacional ve con mucha expectativa anuncios importantes. Uno de ellos, el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela, luego de la interrupción por varios años. Y a propósito de este acercamiento entre ambos países, Antonio, ¿qué se sugiere a partir de los siguientes pasos? Estamos ya avanzando, se trata de algo, cambios de fondo, tenemos que acostumbrarnos a quizás establecer la figura de Delcy Rodríguez de manera permanente. Cuéntanos, por favor, tu apreciación al respecto. Muchas gracias, José, por la invitación. Un placer. Fíjate, lo que estamos viendo no es solo diplomacia, es la arquitectura de un nuevo orden político en Venezuela, porque el modelo que aparece es claro, el Estado tutelado, por supuesto, y cuenta con las tres fases: estabilización, recuperación económica y elecciones. Pero esto no es una transición inmediata, es una transición administrada. Primero se estabiliza el Estado, evitar el colapso institucional, mantener el funcionamiento, la Fuerza Armada, ministerios, tribunales, PDVSA. El objetivo inicial no es democracia, y eso es importante verlo, es orden. Y en la segunda fase es la recuperación económica. Sin dinero no hay transición. Pero eso aparece: acuerdos petroleros, acuerdos mineros, comercio en oro, flexibilización de sanciones. La economía es el oxígeno político del proceso. Y por último, las elecciones. Pero solo cuando existan condiciones institucionales. Traducción: las elecciones no serán el inicio de la transición, será su resultado. Y esto lo vimos en Chile en 1988, en Polonia, en Perú, en el 2000. Primero se transforma el sistema, después se vota. Entonces, ¿cuál es el mensaje, el comunicado de esto? Tienen uno para el chavismo madurismo y otro para Delcy y otro para la oposición. Mensaje a Delcy y a su grupo: si cooperan con la transición pueden sobrevivir políticamente. El reconocimiento de autoridades internas significa algo claro: Washington no busca destruir el Estado venezolano, busca transformarlo. Y el mensaje para la oposición democrática, María Corina: no habrá colapso inmediato del régimen, no habrá purga total. La transición será gradual y negociada. Y aquí es básicamente donde vemos este restablecimiento de las relaciones bilaterales entre Washington y Caracas, porque necesita para seguir actuando en estos ejes. Ahora, Antonio, para muchos ha sido una sorpresa estas fotografías, sobre todo con la visita del secretario del Departamento de Interior estadounidense. Hay situaciones domésticas más allá de la seguridad nacional y es el resguardo de recursos naturales. Esa es la jurisdicción más próxima que tiene el secretario del Departamento de Interior en Estados Unidos. Esto sugiere operaciones o acuerdos binacionales a propósito de este tipo de relaciones. Es decir, hay sin duda un diseño en relación a lo que puede ser este restablecimiento. Antonio, hay quienes ven con bastante temor que se siga avanzando en esta agenda y que desde Miraflores, quienes están allí de manera temporal, porque hay que entender que quienes están en Miraflores no son legítimos, eso ha sido incluso reafirmado por parte de la comunidad internacional, vayan a tener algún tipo de resistencia a la hora que toque el momento de tener que marcharse. Ese riesgo que lo señalas muy bien existe, en la que se dé un congelamiento de la fase en la que estamos. ¿En qué sentido? Tú dices no tienen la legitimidad, pero hay que decir cuál legitimidad. No tienen la legitimidad de origen, porque no fueron electos. Lo que tienen la legitimidad, que es la soberanía popular, ¿verdad?, del pueblo, es Edmundo González y María Corina Machado. Ellos tienen el control, que fue la decisión que tomó Donald Trump.
de continuar con la administración anterior para no crear un caos, para no crear un estado fallido, para no crear una crisis dentro de Venezuela como ocurrió en Irak y Afganistán. Ellos tienen una legitimidad porque tienen el reconocimiento del que sostiene hoy el Estado tutelado, que es Donald Trump. Y ahí hay una legitimidad que hay que reconocer. Entonces, porque cuando yo digo no hay legitimidad, yo enfrento como que si no los enfrento y yo la cuento con ellas, yo no voy a llegar a un punto donde necesito entrar en un marco de pensamiento distinto. Si bien es cierto, no tiene la elección popular, pero tiene el apoyo de Donald Trump. Y el reconocimiento hoy de la relación bilateral indica eso. Ya tienen relaciones bilaterales. ¿Por qué te hago este señalamiento? Porque estamos entrando en una fase donde tenemos que ver que el pueblo venezolano, la sociedad venezolana, la parte política, económica, social, tiene que llegar a un entendimiento en términos de una solución a lo que queremos en esta transición. Porque si no, esto va a continuar siendo un Estado tutelado. Porque no demostramos madurez para manejar nuestros propios procesos políticos internos. Y ahí está el riesgo. El riesgo no está en que si Trump o si Cabello se queda o no se queda. No, él no se queda porque él tiene una recompensa por su captura. Él tiene que actuar de acuerdo a lo que le dicte Estados Unidos. Delcy tiene que actuar de acuerdo a lo que le diga Estados Unidos. Padrino López tiene que actuar de acuerdo a lo que le diga Estados Unidos. Porque ellos tres conforman un equipo que tiene una amenaza aquí planteada. Y por eso están en un momento donde, ¿qué es lo que pasa con Cabello? Cabello que representa, que lo mencionaste. Cabello representa tres cosas dentro del sistema. Influencia en los sectores de la Fuerza Armada por su hermano, que es la promoción que está hoy actuando en los altos cargos de la red y la SOE, ¿verdad? Y en los grupos paramilitares. Pero que también el control político dentro del aparato del partido, del PSUV, la capacidad de conectar fracturas internas. Y eso es básicamente lo que él representa. Es la figura del antiguo régimen donde participa en esta estabilización. La administración Trump en este proceso de estabilización no busca caos, no busca disrupciones. El que actúe en un área que provoque disrupciones o caos va a ser rechazado tanto por los Estados Unidos como por el sistema. Y eso es importante que lo veamos, tanto la oposición democrática como Delcy Rodríguez y su gente. Hace una semana aproximadamente conversaba con un grupo de asesores en materia de política federal, que hace mucho lobby incluso en Washington, y coincidimos en una percepción que creo que puede tener cierto asidero y lo comparto contigo. El resultado de lo que pueda suceder en Venezuela tiene que cristalizarse antes del mes de noviembre, porque de lo contrario, de permanecer las condiciones en las que se encuentra Venezuela, y acoto, Venezuela puede de alguna manera pasarle factura a las elecciones de medio mandato al Partido Republicano, como un voto castigo, puesto que quizás la narrativa de parte de detractores hacia la Casa Blanca va a decir, bueno, se hizo un cambio, pero ha dejado de manera permanente a una persona que no es legítima, ni siquiera fue electa por voto popular. Veamos ese caso. En noviembre se vota vamos a ponerlo en nombres nuestros, es representante, diputados y senadores. Los diputados y los senadores son representantes de sus estados. Y sobre todo el representante de su comunidad. Venezuela es política exterior. No estamos votando por el presidente, que lo puedo juzgar por política exterior. Lo que va a votar él en noviembre es la acción que haga María Elvira o cualquiera de ellos para su comunidad. El aspecto de la política exterior tiene poca influencia en ese voto, quiero decir. Entonces, atarlo a que puede generar un peso para que la gente decida, porque no pongamos
en términos globales, cumplieron con por no instaurar a Edmundo González Urrutia en la presidencia que le corresponde por tener la legitimidad de origen, no lo veo con ese impacto en este momento. O sea, yo creo que estamos en un proceso que se está cambiando. Todo el nuevo orden, seguro lo tocaremos ahora o después, con lo que ocurrió con la reunión del Comando Sur hoy, con más de 15 ministros de defensa de la región ahí presentes, con todo ese enfoque, con Irán, con todo lo que está ocurriendo, con Cuba. Entonces yo creo que estamos en un proceso de cambio muy fuerte, ¿verdad? Donde estamos viendo unas realidades que van a cambiar lo que hoy es el orden anterior. Y tenemos, por eso, cuando planteé lo de Venezuela, es una decisión, porque lo que podemos hacer en Venezuela depende de Trump en alguna medida, porque es un estado tutelado, pero depende de los venezolanos. Mientras, vuelvo a insistir, no mostremos madurez política, el estado tutelado va a continuar y va a seguir Delcy como la que facilita ese proceso. Mencionas esta reunión, esta conferencia de las Américas contra los carteles. Eso fue celebrado hoy en el Comando Sur. Allí estuvimos presentes. Desde bien temprano conversábamos con algunos de los militares que siempre nos facilitan algún tipo de información no clasificada en relación a lo histórico que esto ha representado. Para el día de hoy se marca un hito debido a la reunión de altos funcionarios de distintos países, aliados de la democracia, y que están todos orientados hacia un solo propósito. Y ese propósito fue definido por los 3 primeros ponentes que allí participaron, además del secretario del Departamento de Guerra, Pete Hegseth, así como también Joseph Umire, quien es subsecretario del Departamento de Guerra para la Seguridad Nacional de las Américas, y también Stephen Miller, que es asesor en seguridad nacional de la Casa Blanca. Todos coincidieron en lo que es la determinación para la destrucción de redes de narcoterrorismo, es decir, operaciones de narcotráfico vinculadas a las operaciones de terrorismo. Esta ecuación que ha sido definida por parte de la Casa Blanca en esta administración, con la insistencia, con la concentración de fuerza, me parece súper efectiva a propósito de identificar la vía del narcotráfico como financiamiento para el terrorismo, y que no pueden estar por separado, sino que tienen que estar juntas para poder ser destruidas. Es decir, y Joseph Mire, antes de llegar a este puesto, siendo asesor, conversábamos con este servidor y siempre insistía en las operaciones de narcotráfico en Venezuela y con el riesgo de vínculos con células terroristas, y ahora está más vigente. Es decir, esta visión, este propósito, esta orientación está enfocada todavía también en Venezuela. Esto no ha desaparecido, Antonio. No, y esa es la clave de lo que estamos en presencia. ¿Cuál es? De que hoy se vuelve a replantear la teoría, la doctrina Donro o Monroe 2.0, América para los americanos, donde hoy se planteó abiertamente. ¿En qué sentido? En que antes se luchó contra el comunismo y ahí era muy claro, era contra ideologías. Ahora se lucha contra no simple mafia, porque se transformaron en poderes territoriales. Controlan ciudades, controlan puertos, controlan rutas comerciales. ¿Okay? El enemigo cambió. Los comunistas que andaban en la guerrilla, ahora pues no ellos, pero sí se vincularon o surgieron las narcos, guerrillas o los narcos terroristas. Y ese es el desafío hoy a los Estados Unidos, no es la ideología. Y es algo más peligroso, porque los estados en su control del territorio han ido perdiendo capacidades. Lo vemos en Colombia, lo vemos en México, por cierto que no fueron invitados, Brasil no fueron invitados, y las redes criminales tienen casi un poder estatal. Y ahí cambió la lógica de esta administración. Los carteles ya no son crimen,
son narcoterrorismo territorial. Y cuando hay terrorismo, y esa es la palabra, y así fue que se calificó al Cartel de los Soles, una organización terrorista internacional, la respuesta deja de ser judicial y pasa a ser una respuesta militar. Y vuelvo a insistir, esa es la nueva interpretación histórica de esa doctrina Monroe 2.0. El hemisferio vuelve a ser el perímetro estratégico de Estados Unidos, el hemisferio occidente. Y el nuevo mapa del Pentágono, que también es la gran América del Norte, que va desde Groenlandia hasta el Ecuador. Ese es el área. Desde Alaska hasta Guyana. Porque el dilema es simple, José. Si los estados no controlan su territorio, aquí estamos hablando de control y no de soberanía, alguien más lo hará. Y estos son los grupos, estos irregulares. Porque el poder nunca desaparece, solo cambia de manos. Y este enfoque es determinante para lo que estamos viendo en la región. Y por eso conversamos anteriormente de que en Venezuela, si la sociedad venezolana no toma la decisión de actuar de acuerdo a lo que se le está exigiendo en este momento, esto que hoy se planteó, vamos a tener presencia de un Estado tutelado que por ahora es corto. Están hablando de llegar a un proceso de elecciones en 24, según el esquema aquí en Estados Unidos, según ellos 24 meses. Yo creo que la sociedad nuestra está preparada para hacerlo antes, pero tenemos que poner manos a la acción para demostrar que sí tenemos todos los elementos para hacerlo desde el punto de vista político, social, en términos de que comprendemos el momento que estamos y que no estamos en la parte de estabilización, ser disruptores o crear caos o disfuncionales. Antonio, en tan solo horas comienza a darse las primeras señales de un evento que durante este fin de semana también va a acaparar la atención de la opinión pública. La política internacional va a estar enfocada acá en el sur del estado de Florida, en la ciudad de Doral, no en el Comando Sur, en el Trump National Doral. Y es que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha encabezado la convocatoria para una cumbre, la cumbre Escudo de las Américas, con la presencia de dignatarios de toda la región. Conversaba esta semana con Charles Shapiro. Él fue embajador estadounidense en Venezuela. Y a pesar de tener profundas, marcadas y justificadas diferencias con la actual administración desde el punto de vista político, me decía que es la primera vez que observa en la historia contemporánea de Estados Unidos tanta atención por parte de este país hacia Latinoamérica. La mención del tema Venezuela es un tema obligado en esta reunión. Es decir, desde el punto de vista estratégico, no ha dejado de ser un problema para la estabilidad. Es decir, allí va a resultar también una coordinación importante por parte de estas naciones amigas de la democracia y de Occidente y aliadas de Estados Unidos que van a hacerse presentes. Sí, porque aquí podemos decir, es cierto que empieza esta noche, pero la antesala fue lo que hubo en el Comando Sur. Porque aquí lo que está haciendo ahora el presidente Trump con esta cumbre es básicamente ratificar los nexos y los lazos con los países que defienden la democracia y la libertad y cómo este hemisferio, porque el nuevo orden planteado por Estados Unidos es por bloques y el bloque de las Américas es uno de ellos y necesita cohesión y necesita acciones conjuntas. Lo estamos viendo desde el punto de vista de las amenazas de los carteles. Lo estamos viendo, si ponemos el ejemplo de Venezuela, de la expulsión de Rusia y de China, donde tenían una presencia muy fuerte en Venezuela e Irán y Cuba. Lo estamos viendo en Cuba, cómo se están dando las negociaciones para poder salir ya de un régimen que está agotado. Entonces, cuando tú tienes, y cuando se pregunta por Nicaragua, responden siempre es efecto dominó. Entonces, cuando uno observa este panorama, uno dice, los Estados Unidos vuelven a recuperar su misión dentro de las Américas como el líder para poder crecer, darle prosperidad y libertad en la región. Y en eso
es que están enfocados. Si vemos los gobiernos o los países invitados, son todos gobiernos con un enfoque por la parte de la economía, de la libertad, de la prosperidad. Y eso es básicamente el hilo conductor de este nuevo Américas como lo está planteando los Estados Unidos. No quiero despedirme de esta entrevista sin antes preguntarte sobre tu opinión en torno a la remoción de Kristi Noem como secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, una figura que ha sido muy polémica, criticada, apoyada, pero que ahora pareciera que resulta más conveniente tenerla fuera de este cargo. El desempeño en el Senado fue terrible, o en el Congreso, fue terrible. Era difícil de sostenerlo. Sin embargo, le da una posición, vamos a ponerlo así, pero no había cómo sostenerla después de lo que ocurrió ahí. Era muy difícil. Mostró realmente tener poca capacidad para el cargo que estaba desempeñando. Y creo que hay una cosa, que es que cuando uno tiene liderazgos tan fuertes como presidente, como Donald Trump, uno no puede ser más trumpista que el mismo Trump. Y a veces ella quería ser más trumpista que Trump, en términos de cómo entendía las cosas y no ve. Aquí hay una visión integral de los valores de Occidente y la lucha que hoy hay. Hoy hay una lucha de la civilización occidental. Y eso se planteó hoy en el Comando Sur, donde los valores fundamentales de Occidente, que son libertad, Estado de Derecho, propiedad privada, democracia, son los que se están defendiendo. Y eso tiene que ver en todo lo que está sucediendo en Venezuela, en Irán, en Cuba, ¿verdad? Ponerle márgenes a China, ¿verdad? Entonces, estamos en un momento, vuelvo a decir, importantísimo por lo que está sucediendo, por esta visión de lo que considera la administración Trump que debe ser el futuro del nuevo orden mundial. Y lo podemos decir una expresión muy nuestra, y no come cuento. Antonio, muchísimas gracias. Por supuesto, desde acá, desde esta tribuna, muchísimo agradecimiento de nuestra parte por tu participación oportuna en el día de hoy, sobre todo con estos eventos que en el día de hoy han ocurrido durante las últimas horas y merecen el escrutinio y el análisis preciso. Muchísimas gracias. Un gran placer, José. Un abrazo para ti. Un abrazo, hasta la próxima. Conversábamos con Antonio de la Cruz, él es analista político, economista y presidente del Centro de Estudios Inter-American Trends. Hacemos una pausa. Esto es América.